¿Cómo están, amigos? Sean ustedes bienvenidos a 2 minutos con un disco, y lo que tenemos hoy va a ser muy difícil que dure 2 minutos porque tenemos algo que significa mucho para mí y para todos en realidad, y se trata de esto, damas y caballeros, nada menos que Tommy de The Who. Este es, si mal no recuerdo, el 5º disco de estudio de la banda británica y tiene la particularidad, entre tantas otras, de ser una ópera rock. No es la primera ópera rock, como quizás algunos creen, sino que ese título quizás le corresponde a S&F Sorrow de los Pretty Things, banda amiga de los Who, pero en realidad los Who ya habían sido pioneros del asunto con A Quick One, While Kiss Away, que era una mini ópera que aparecía en A Quick One, el segundo disco de los Who. De The Who, ¿qué se puede contar de The Tommy? Que es impresionante cómo del dolor y de la angustia se puede hacer una obra, ¿no? El concepto freudiano de sublimación, ¿no? Porque Townshend supuestamente había sido abusado desde niño, ¿no? Y probablemente no debe haber nada más doloroso y triste que el abuso infantil, y de ahí el tipo hace unas canciones, los lleva, digamos, a la parte conceptual de Tommy, donde Tommy es un niño ciego, sordo y mudo que ve algo que no tendría que haber visto y termina quedando ciego, sordo y mudo, como digamos para soportar lo duro de la situación. Después Tommy se descubre que más adelante que el tipo es muy pero muy bueno jugando al flipper, y ahí funda como una especie de religión después de que se cura y bla bla bla. Esa es la historia de Tommy. Lo genial, lo alucinante, lo magnífico de estas canciones de acá tiene, mirá, el rezo de Tommy, porque adentro de Tommy está incluido el Padre Nuestro del rock and roll, con aquello de Listen to you. Bueno, eso para mí es el Padre Nuestro del rock and roll, así de corta y simple es la cosa. Lo que tiene de bueno Tommy y The Who, bueno, en general, y Tommy en particular, es que podés no tener ni la menor idea de qué se tratan las canciones y disfrutarlo increíblemente a través de la música, ¿no? Cualquier persona que ame la música de rock escuchando The Who nunca se va a aburrir, porque pasa de todo. Bueno, Townshend, la particularidad también de Tommy es que son guitarras acústicas más que nada, alguna que otra eléctrica. Daltrey acá, Roger Daltrey, encuentra su voz como cantante, y bueno, Kate Moon y John Entwistle, bajo batería y bajo respectivamente. Escuchando esa base rítmica nunca te podés aburrir. Otra cosa, bueno, quizás en detrimento de este disco, lo que se puede decir es que quizás algunos de los temas son más en función del concepto que canciones en sí, ¿no? Bueno, yo pensaba, toda la vida pensé eso, pero ayer lo volví a escuchar, y la verdad que esos separadores o las canciones por ahí que no me gustan tanto siempre tienen algo para decir, o sea, siempre zafan. Amigos, esto fue Tommy de The Who del año 1969 en 2 minutos y un disco. Gracias a todos.